Vamos a hacer un ejercicio de promedio y desviación estándar cuando nos dan el porcentaje de la muestra eh, que ha dado cierta respuesta, como en el ejercicio que tenemos aquí. Tenemos entonces que se realizó una encuesta a 4 grupos, A, B, C y D. Cada grupo o cada estudiante, perdón, podía calificar como a su profesor como 2, 4, 6, 8 o 10, siendo 10 la mejor calificación y 2 la peor. Aquí tenemos los datos. A este lado tenemos los datos. Esta es la tabla que nos da el ejercicio. Hasta acá. Estos son los datos del ejercicio. Por ejemplo, en el grupo A, el 15% respondió 2, el 30% respondió 4, el 30% respondió 6, el 15% calificó con 8 y el 10% calificó con 10. Tenemos entonces que debemos calcular el promedio del profesor en cada uno de los grupos A, B, C y D y observar en cuál de esos grupos estuvo el más alto promedio. Esto ya lo tengo calculado aquí. Aquí está calculado ese promedio, pero ya les voy a explicar cómo se calculó. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto de acá, estos son como porcentajes, por ejemplo, estos son porcentaje de estudiantes o proporción de estudiantes del grupo B. En general, el cuerpo de la tabla debo entenderlo que es lo que llamaríamos en nuestra tabla de frecuencias, lo llamaríamos F sub I, la frecuencia relativa o simplemente F para no complicarnos con el I, ya que aquí no tenemos filas de frecuencias. Entonces esto es F, nuestra frecuencia relativa. Entonces, con eso en mente, podemos calcular el promedio de la siguiente forma. Entonces, sabiendo que esto es F, es decir, porcentaje, proporción de estudiantes de cada grupo, entonces el promedio de cada grupo se calcula diferente a otra fórmula que es simplemente suma dividido total de personas en el grupo. Esa es la fórmula cuando tenemos dato por dato de cada estudiante. Repito, aquí no tenemos ese dato tan particular. Tenemos para el grupo A 15% respondió 2, 30% 4, 30% 6, 15% 8, 10% 10. Entonces, en este caso vamos a llamarlo X barra del grupo A. ¿Cómo lo calculamos? Calculamos como la suma de cada nota. Vamos a llamar a las notas, vamos a llamarla X. Cada nota multiplicado por la correspondiente frecuencia relativa. Es decir, para el grupo A sería 2 por punto 15 más 4 por punto 3 más 6 por punto 3 más
8 por punto 15 más 10 por punto 1 y eso nos da 5.5. Es el promedio o 5.50 y lo tenemos con dos cifras decimales, 5.50. Entonces de ahí tenemos para el grupo B, ¿cómo lo haríamos? 2 por punto 0,5 más 4 por punto 30 más 6 por punto 35 más 8 por punto 20 más 10 por punto 10 y eso daría 6. Y así con cada uno de los grupos. Tenemos entonces que los promedios son estos. Y de ahí el mejor grupo fue el grupo que mejor le calificó fue el C. Este es el más alto promedio. ¿Cómo se calculó C? 2 por punto 10, 4 por punto 2, más 6 por punto 30, más 8 por punto 25, más 10 por punto 15. Ahí está nuestro primer literal. Para nuestro segundo literal, ¿qué nota media global obtuvo? Debemos tener en cuenta unas ponderaciones que ya traigo aquí calculadas. Estas ponderaciones, porque debo hacer el promedio, estas de acá, porque debo hacer el promedio de los cuatro, de los cuatro grupos. Entonces, un error que se cometería sería decir, voy a llamarlo x doble barra como el doble promedio. X doble barra no sería igual a 5.5 más 6 más 6.3 más 5.4 dividido 4. ¿Por qué no es igual a esto? Porque todos los grupos tienen distinto número de personas. Por eso es que hay que calcular esta ponderación. Entonces, no se calcularía así. La única forma de calcularlo así es que los cuatro grupos tuvieran el mismo número de estudiantes. Pero nos dicen, cuidado, el estudiante, perdón, el grupo A y el grupo B tienen el mismo número de estudiantes. Lo va a llamar N. El grupo C tiene el doble, el grupo C tiene el doble de estudiantes de A, o sea que el grupo C, perdón, tiene 2N. Y el grupo D tiene 3/4 de lo que tiene C, o sea 3/4 por 2N, lo cual nos daría 3 medios de N. Entonces el grupo A y el grupo B tienen ambos N. Vamos a hacer la suma. El grupo A tiene N, el grupo B tiene N, el grupo C tiene 2N y el grupo D tiene 3 medios de N, lo cual nos da un total de 11 medios de N.
11 medios de n. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé cuánto es n, es decir, no sé cuántos estudiantes tiene el grupo A, que es y el grupo B, que son los de referencia. Luego no sé C y no sé D. Pero yo sí sé que yo puedo hacer esta división. ¿Cuánto es? Yo puedo saber la ponderación de A. La ponderación de A la voy a llamar W sub A. W sub A tiene el mismo peso que B porque ambos tienen el mismo número de estudiantes N. ¿Y cómo calculo esa ponderación? Pues si cada uno de ellos tiene N, uno puede decir cuánto es N de 11 medios de N. Y esto nos da 2 onceavos. Las ponderaciones siempre son menores que 1 y la suma de todas las ponderaciones debe dar 1. 2 onceavos, que es 0.18 como lo tengo aquí anotado, es menor que 1. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ponderación de C? La ponderación de C es el doble de la de A y la de B, porque tiene el doble de estudiantes. Luego sería 2 por 2 onceavos, y eso sería 4 onceavos. Y finalmente, D tiene 3 cuartos de C. O sea, 3 cuartos también por 4 onceavos, lo cual da 3 onceavos. Ahora, si sumamos la ponderación de A, 2 onceavos, más la ponderación de B, 2 onceavos, tenemos 4 onceavos, más la ponderación de C, que son otros 4 onceavos, vamos en 8 onceavos, más la ponderación de D, que son 3 onceavos, tendríamos 11 onceavos, o sea 1. Entonces se cumplen las dos reglas. Todas las ponderaciones son menores que 1 y las 4 ponderaciones suman 1. Redondeadas, esto tiene más decimales, pero redondeadas nos da .18. .18, observe que C tiene el doble, .36, y D tiene .27, que es 3 cuartos de C. Con esas ponderaciones ya calculamos el promedio igual que como lo hicimos en el literal A, que es coger cada promedio de cada grupo y multiplicarlo por su correspondiente ponderación. Luego tendríamos lo siguiente. Podemos borrar acá. Ya tenemos los valores. También borramos acá. Y simplemente tendremos que vamos a llamarlo x doble barra sería igual a 5.5 por 0.18 más 6 por 0.18 más 6.3 por 0.36 más 5.4 por 0.27 para un total de un promedio global de 5.85.
Ese es el promedio global teniendo en cuenta las ponderaciones. Muy bien. Y el literal C también debe tener en cuenta las ponderaciones. En el literal C nos preguntan en cuál de los grupos hubo menos divergencia. Divergencia, en este caso, se refiere a desviación estándar. Entonces, no vamos a hablar de divergencia, sino de desviación estándar. Debemos calcular la desviación estándar de cada grupo para mirar cuál fue la menor. Recuerden que la desviación estándar mide la divergencia o la desviación de los datos con respecto al promedio. Sería la desviación promedio de los datos con respecto a su promedio. Muy bien. ¿Cómo lo calculamos? Recuerden que la desviación estándar la podemos denotar por S. Vamos a calcular primero S cuadrado. Entonces aquí, como no tenemos el dato de cada estudiante, S cuadrado se convierte en la sumatoria de la nota, o sea, XI, menos el promedio del grupo por la frecuencia relativa de cada nota. ¿Ya? Esto es una sumatoria en I. Aquí I es cada una de las notas, igual 1, igual 2, igual 3, igual 4, igual 5. Entonces, observen que aquí se tiene calculada, pero lo vamos a hacer para el grupo B, para no trabajar siempre con el grupo A. S cuadrado del grupo B. Sería, entonces, la primera nota, 2, menos el promedio, que fue 6, al cuadrado, que multiplico por 0.05. Más 4 menos 6 al cuadrado por 0.30. Para hacer un poco corto este largo proceso, seguiríamos así sucesivamente hasta el último, que sería 10 menos 6 al cuadrado por 0.1. ¿Ya? A ese resultado le sacamos raíz cuadrada, es decir, S sub B es, o sea, la desviación estándar de B es la raíz cuadrada de ese cuadrado de B. Recuerden que ese cuadrado de B es lo que llamaríamos varianza, la raíz cuadrada de la desviación estándar, y eso nos da aproximadamente 0.89. Esta es la dispersión promedio en el grupo B con respecto a la nota promedio del grupo B. Es 0.89, que casualmente es precisamente en ese grupo donde se observó la menor dispersión o la menor divergencia. Y con esto terminamos nuestros 3 literales. Muchas gracias.